algo ideal, algo que es muy difícil, pero el apóstol Pablo, anoche vimos un texto que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a mirar esta mañana vamos a leer Josué, capítulo 1. Busquemos Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Para muchos de los que estamos aquí, sobre todo el versículo 9. Es un versículo muy conocido, es un versículo dentro de todo bastante dedicatorio. Dedicamos siempre a algún hermano, alguna hermana que queremos, el versículo 9. Entonces, vamos a ponernos como tenemos por costumbre, es una hermosa costumbre, leer la palabra de Dios de pie, en reverencia a ella. Es palabra de Dios lo que vamos a leer, no palabra de hombre. Así que vamos a leer, puestos de pie, Josué capítulo 1, y lo vamos a hacer en forma antifonal, o sea, un versículo leo yo y el siguiente leen ustedes, y así sucesivamente hasta el 9 inclusive. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos juntos, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios y Padre, bendice tu palabra, Señor, como ya te hemos pedido. Haz que ella pueda penetrar en lo íntimo de nuestro ser. Y como hemos terminado de cantar, Señor, empieza en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal forma
que podamos agradarte, Señor. Que tú puedas tomar contentamiento de cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, en el vecindario y, ¿por qué no, también en la iglesia? Señor, quisiéramos que en esta mañana tú puedas hablarnos esta hermosa palabra que hemos leído, tu palabra, Señor, la cual reverenciamos, nos postramos ante ella, te adoramos, Señor, porque tú eres el amo, el dueño, el Señor del universo. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento. Como ustedes pueden ver allí en la cartelera, ahí dice Josué, el hombre que Dios utiliza. Y voy a iniciar en esta mañana la meditación o lo que tengo para ustedes y para mí también, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué clase de persona es aquella a la cual Dios confía algún trabajo, algún servicio, alguna dirección espiritual? ¿Qué clase de persona tiene que ser, o debe ser, o debería ser? Nosotros aquí hemos leído varias frases, y especialmente el último versículo que hemos leído, y dice, mira, pon atención, observa bien, abre bien tus ojos, pero no los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Abre tu entendimiento. ¿Para qué? Para obedecer este mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, la segunda pregunta que yo les hago en esta mañana es, ¿significa esto entonces que esto de servir a Dios, esto de cumplir con algún ministerio, con algún trabajo, en la hora feliz, entre los jóvenes, en la escuela dominical, en cualquier lugar donde estemos trabajando, debemos ser fuertes para poder trabajar en la obra de Dios? Yo diría, si fuera así, mira, habría poca esperanza. En primer lugar, para quien les está hablando, y creo que también para ustedes. Porque juntamente con el apóstol San Pablo, allí hay una cita que está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, que el apóstol dice, y para estas cosas, y hace una pregunta, ¿quién es suficiente? Es decir, ¿quién es competente? ¿Quién es idóneo? ¿Quién tiene la fuerza motriz como para realizar tal o cual trabajo? ¿Quién es competente? ¿Quién es suficiente? Sin embargo, muchas veces Dios habló a Josué y hemos leído en donde Dios le dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque Josué era consciente de su insuficiencia y de su debilidad. Tal vez Josué nunca pensó que este honor, esta responsabilidad, este privilegio le sería concedido. Él estaba contento hasta este momento de ocupar el segundo puesto, el segundo lugar, de ser siervo y ministro de Moisés, del gran caudillo, del gran líder que tuvo Israel, que fue Moisés. Pero un día Josué oyó el llamado y yo creo que su corazón se desvaneció. Por eso es que Dios le dice, esfuérzate. La pregunta nuevamente es, ¿por qué le dice esfuérzate? Y porque Dios estaba hablando a un hombre que era débil. Dios le dice, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque precisamente al hombre a quien Jehová, Dios, se estaba dirigiendo, tenía miedo.
Le dice Dios, no desmayes, ni desmayes. ¿Por qué le dice Dios, no desmayes? Porque precisamente al hombre a quien se estaba dirigiendo podía abandonarlo todo en cualquier momento. Pero justamente es cuando el hombre y la mujer en las manos de Dios tienen este sentir de insuficiencia, de debilidad, de flaqueza. Es cuando Dios viene y le coloca como conductor y le da tamaña responsabilidad de estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, aun cuando fuera ministrar o servir a unos pequeños niñitos en la escuela dominical o en la hora feliz. Muchas veces los hombres, mis queridos, somos, diría yo, demasiado fuertes o demasiado grandes como para que Dios nos pueda utilizar. Estamos a veces demasiado llenos de nuestros propios planes, de nuestros propios conceptos, de nuestra propia forma de hacer las cosas. Entonces viene Dios y tiene que humillarnos, quebrantarnos, vaciarnos. Y es todo lo contrario a lo que el mundo habla hoy. El mundo habla hoy del más hábil. Aquel que va a supervivir es el más hábil, entre comillas, el más habilidoso, el que se capacita más, el que está en la última, el que realiza todos aquellos cursos que están dando a los efectos de poder realizar bien su comercio, su negocio, llevar bien adelante su empresa. Es que el mundo habla así, habla de la supervivencia de los más hábiles. Pero Dios habla diferente, dice que Dios da poder al débil. Dice que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Él perfecciona su potencia en tu flaqueza, en mi flaqueza. Él usa las cosas que no son para deshacer las cosas que son. Por eso allí la otra cita que está es Primera de Corintios, ese co es Corintios, en donde allí el apóstol Pablo en aquella carta, aquella iglesia, en donde había demasiados dones en esa iglesia, y hombres y mujeres que trabajaban y se peleaban entre ellos, y había disensiones, había divisiones, y algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo tiene que decirles, ¿o acaso está Cristo dividido? Por eso el apóstol le dice, miren hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. No hay muchos sabios según la carne entre vosotros, le dice a los corintios. No hay muchos poderosos, no hay nobles. ¿Por qué? ¿Y por qué lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios para deshacer aquellas cosas que son, y aquello que no es, para deshacer lo que es. Ahora, yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes, en realidad son muchas cualidades que debemos reunir, o Dios quiere prepararnos en este aspecto, pero creo que se pueden resumir en estas tres cualidades que tenía Josué. En primer lugar, habla de la fidelidad al Señor. En segundo lugar, una vocación segura. Y en tercer lugar, ser llenos de la palabra de Dios. En primer lugar, la fidelidad al Señor, número 1. Allí dice el primer versículo que tú y yo hemos leído, dice Josué, servidor, siervo, ayudante de Moisés. Esto significa, en otras palabras, es un obrero que está bajo la dirección de otro. Moisés era el dirigente, Moisés era el líder, era el estadista, era el instrumento que Dios había utilizado para dar libertad a todo su pueblo. Pero ahora Moisés está muerto. El llamado que tiene aquí Josué, mis queridos, tiene por un lado una razón. Y precisamente es la razón de la cual Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ha terminado ya su trabajo Moisés.
Ahora entonces él tiene que ya descansar de sus trabajos y entonces él tiene que entrar en el gozo de su Señor. Pero no solamente esta era la razón por la cual Dios llamaba a Josué, sino que había un contenido también. Y ese contenido es: ahora pues levántate. Aunque Moisés ya había muerto, la obra debe continuar. Moisés, el siervo de Dios, está muerto. Pero permítanme decirle, Dios está vivo. Él siempre está vivo. Él vive por toda la eternidad. Es desde la eternidad hasta la eternidad, es infinito. Aquí cuando Dios llama a Josué, tiene más o menos la misma edad cuando llamó a Moisés. Aproximadamente tiene Josué entre 85 años, algunos dicen 80 y 90, vamos a ponerle 85 años. La misma edad aproximada de lo que cuando Moisés tomó el mando y se puso al frente del pueblo de Israel para liberarlo de Egipto. Hasta ahora Josué había ocupado el segundo lugar y él estaba tranquilito ocupando su segundo lugar, obedeciendo, como decíamos anoche, sirviendo. Él aprendió a mandar. Saber que alguien conocía mucho acerca de los asuntos internos de la administración de la nación, este hombre iba a ocupar entonces el cargo. Sin embargo, fíjense ustedes que Josué iba a necesitar el apoyo de Dios, porque había un pueblo que era rebelde, un pueblo que era contumaz, un pueblo que era de dura cerviz, de dura cabeza, como decimos, cabeza dura. ¿Ve usted cuando hay alguno que no entiende algo y dice, usted es un alcornao que tiene algo en la cabeza que no entiende? Fíjense, alguien me puede leer capítulo 3, versículo 7 de Josué, 3:7, rapidito. 3:7, bien fuerte, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 4:14, otro, rapidito, 4:14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Muy bien, a ver Maruca, 6:27, capítulo 6, 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios tenía que fortalecerle. Este ahora, a veces es difícil, mis queridos, esperar el tiempo de Dios apropiado para actuar. Josué esperó 40 años. Aunque tal vez él quiso entrar, ¿recuerdan ustedes cuando él era uno de los espías que dijo, junto con Caleb, entremos a la tierra prometida, podemos? Los otros 10 y juntamente con el pueblo dijeron, no podremos entrar. Hay ciudades fortificadas, hay gigantes en esa tierra, no vamos a poder entrar. Josué decía, sí, vamos a poder en el nombre de Jehová, vamos a vencer y a entrar. Sin embargo, él tuvo que esperar. Y su paciencia le hizo esperar hasta escuchar esta palabra. Ahora. De los labios de Dios, de Jehová. ¿Cuánto a veces tú y yo necesitamos esperar el ahora del Señor, mis queridos? Y no apresurar el tiempo que Dios tiene para tu vida y para la mía, o los eventos. El ahora llega a tu vida. Y esto sirve para todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que esperar el tiempo de Dios? Dios dice, espera. Y nosotros, no, ya. Aquí Dios le dice, pasa al otro lado del Jordán, tú y todo este pueblo. Dios le da esa orden. Entonces requiere del hombre que lo va a utilizar precisamente fidelidad, obediencia. Cuando nosotros miramos, mis hermanos,
a veces hermanos que están al frente de una congregación, pensamos y decimos, ajá, ¿cómo me gustaría estar allí? Porque a veces los que están al frente de las iglesias son como capataces de estancia, o jefes de oficina, o patrones, que están allí sentados, esperando ser servidos, dando orden, impartiendo órdenes. Pero no es así, o no debería ser así. Cada uno de aquellos que están al frente de las iglesias deberían y tienen que ser siervos. Siervos. Estar al servicio del Señor y también al servicio de los hermanos. En Josué tenemos un hombre que siempre estuvo al lado de Moisés. Era un hombre fiel. La fidelidad, mis queridos, es siempre una condición exigida para gobernar sobre muchos. Es que sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice Jesús. Para reinar debemos sufrir. Para ascender debemos descender. Es que la voluntad de Dios para la vida de un hombre nunca se manifiesta a través de grandes cosas, sino precisamente de pequeñas cosas. Si cumplimos las pequeñas cosas que se nos manda, un día Dios nos sacará de lo pequeño y nos pondrá en lo grande. ¿Recuerdas el caso de David? El pueblo de Israel quería un rey como las demás naciones. Entonces Samuel unge a Saúl, y le pesó a Dios en su corazón, también a Samuel, y Samuel dice: Señor, estoy triste. No te han ofendido a ti, me ofendieron a mí, porque te desprecian, me han ofendido a mí, pero no obstante, dales un rey. Y le dio un rey, Saúl. Y así le fue. Pero cuando el reino de Saúl ya se terminaba, Dios le da una orden y le dice a Samuel: ve a casa de Isaí. Allí vas a ungir al futuro rey de Israel. Se va Samuel, se encuentra con Isaí. Y el primero que viene es Eliab. Y Samuel dice, viendo su estatura y lo grande: este es el rey futuro de Israel. Y Dios le dice aquellas palabras a Samuel: Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pues Jehová mira el corazón. Después vino Abinadab, Sama y los otros 4 hijos, y claro, este hombre tenía todos estos hijos y Dios no le impartía la orden. Dice: ¿no tiene más hijos? Ah, sí, dice, hay uno, dice, lo tenía medio perdido. Dijo, cuando una familia grande por ahí no se puede gobernar, tienen 10, 12, 15 hijos, y ¿dónde está fulano? Y qué sé yo por dónde anda, ¿no? Un día había un hermano allí en Santa Fe, y 2 cosas les voy a contar. Había un hermano allí en Santa Fe que era médico, y nos íbamos a casar con Gladys en el año 78 para el Mundial, ¿no? Y resulta que este hombre había hecho un curso, una especialidad acerca de asma, y Gladys tenía algunos principios así, de problema respiratorio. Entonces fuimos a consultarle a él. Y estábamos ahí esperando que él nos atienda, es un médico creyente, y le dijimos, decíamos con Gladys: mira, estamos estudiando los dos, no queremos cuidarnos. Y estoy hablando del 78, hoy ya es diferente. Queremos cuidarnos, vamos a ver qué es lo que nos dice un médico cristiano. Entonces entramos, después de hablar del tema. Entonces le digo: bueno, mire, doctor, dado que usted es un hermano en Cristo también, quisiera preguntarle si
¿Qué método usted nos recomendaría a nosotros como creyentes? No quisiéramos tener hijos porque estamos estudiando, ¿vio? Y sería un problema. Y era medio agallegado el hombre, ¿no? Y me dice, pues a buen puerto han llegado. Y yo me sorprendí y rápido pensé, digo, ¿por qué? Y me di cuenta, tenía como 15 hijos. Entonces, claro, él estaba en contra total de cualquier método anticonceptivo. Un día me voy a la casa, porque yo era en ese tiempo maestro de escuela dominical de una clase de adolescentes, y teníamos que hacer un trabajito, y fui a la casa de este hombre precisamente porque sus hijos venían a nuestra iglesia, más él con parte de su familia iba a otra iglesia. Y yo estaba buscando a este chico, y voy a la casa y toco timbre y sale la mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y me dice, le pregunto, ¿y fulanito? Dice, a ver, y justo entra otro de los hijos, dice, che, fulano. Dice, no sé, dice, creo que agarró la mochila, estábamos en Santa Fe, agarró la mochila y se fue para Córdoba. A Córdoba, 300 kilómetros, otra ciudad, y la madre no sabía. Claro, hay que tener muchos hijos, después se van. Y así le pasó a Isaí. Isaí tuvo muchos hijos, varios hijos, y se acordaba que el menor de ellos allí estaba en el montón en el campo cuidando las ovejas. Sí, dice David, no nos sentaremos a la mesa, dijo Samuel, hasta que lo traigan a David aquí. Viene David, este es el ungido de Jehová. De allí, de pastor de ovejas, siendo derramado el aceite sobre su cabeza para ungirlo como futuro rey de Israel. Mis queridos, el Señor Jesucristo, miramos su vida y Él fue fiel durante 30 largos años. Fue fiel a sus padres, tal vez era cuando le dijeron, ¿acaso no eres hijo del carpintero? Fue fiel en la carpintería de su papá. Durante 30 años se preparó para tan solamente 3 años de ministerio. Pero qué lindo es escuchar la voz de Dios el Padre cuando le dice en las aguas del Jordán, este es mi Hijo amado, en quien tomo complacencia o tengo contentamiento. Es que la aprobación de Dios el Padre para Jesús se debió tal vez a los 30 años de vida hogareña. Por eso Mateo dice, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a mirar ahora el segundo punto, una vocación segura. Josué sabía perfectamente que en Canaán estaba el enemigo, pero mis queridos, un hombre seguro de su llamado, del llamado de Dios, y como dicen los chicos ahora, la tenía clara, suficientemente clara, o claro, el llamado de Dios hacia su vida. Este llamado de Dios fue preciso, entonces allí lo hacía invencible. No hay fuerzas, no hay enemigo que pueda derrotar, porque él tenía las promesas de Dios. En primer lugar, él podía estar seguro de la presencia de Dios con él, por eso le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. En segundo lugar, la presencia de Dios no le iba a ser retirada. No te dejaré ni te desampararé. En tercer lugar, él iba a vencer a todas las huestes de los enemigos de Israel. Nadie, le dice Dios, te podrá hacer frente. Si Dios es por nosotros, hace la pregunta, ¿no? Pablo dice, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Es que
Él era el encargado de repartir las tierras entre los hijos de Israel también. Había fortalezas, un ancho río que cruzar, el Jordán. En ese momento estaba desbordado el Jordán, porque el Jordán en cierta época del año es como un hilito y usted lo puede pasar tranquilamente caminando, pero en otras épocas del año, como en este momento que iba a pasar Israel, el Jordán estaba completamente desbordado y no iba a poder pasar el pueblo. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos que tenía Josué, él mira hacia el propósito revelado por Dios hacia él y se entrega en las manos de Dios para ser el conducto por el cual este pueblo iba a entrar a poseer la tierra que Dios le había prometido ya al patriarca Abraham, luego renovada a Isaac, después a Jacob, a José y así sucesivamente. Cuando vamos a cumplir con algún servicio de lo más pequeño que puede existir, pequeño o grande servicio, nosotros los hombres, los seres humanos, hacemos calificaciones de servicio. Por ejemplo, en este campamento, ¿quién diría que anoche yo me acerqué un ratito ahí, los jóvenes jugando, ¿no? ¿Y quién diría que los jóvenes que estaban al frente dirigiendo el juego estaba cumpliendo con un servicio para el Señor? No. Si ustedes me preguntan, o ustedes se preguntan, dirían, bueno, no, aquí en la reunión, ese es el servicio para el Señor. Y entonces es Jorge que hizo cantar, es el hermano Chambi que habló anoche, todos los que hablan desde aquí son los únicos que están, o bien los consejeros que le están dando los devocionales por la mañana. Hay muchos servicios, mis queridos. Las hermanitas que nos están sirviendo, muy bien, están cumpliendo con un servicio para el Señor. Hermanas que están trabajando de una u otra manera, tú puedes cumplir también con un servicio para el Señor esta mañana, en estos días. Ahora, ¿cuál es la cuestión más importante? Muchas veces nos preguntamos, ¿estamos preparados? Y esa no es la pregunta. La pregunta que te deberías hacer es, ¿estás llamado para cumplir tal o cual servicio? No es la cuestión prepararte, aunque es buena la preparación y es una de las condiciones luego del llamado de Dios. Dios te va a preparar y tienes la obligación de prepararte. No como algunos dicen, bueno, yo no sé, dijo un pastor, nunca sé lo que voy a decir cuando subo a la plataforma, dice, para entregar el mensaje. Es que cuando termina el mensaje, cuando se van los hermanos tampoco saben lo que él dijo. O como otro pastor que dijo, mire hermano, si yo nunca preparo, dice, yo abro la Biblia y donde pongo el dedo, allí entonces directamente hablo. Un día abrió la Biblia y justo vio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde está en blanco, y puso así el dedo y dijo, ¡ja! Hoy no tiene mensaje de Dios para ustedes, así que hermanos a sus casas. Somos llamados, mis queridos. Hay 3 decisiones fundamentales en la vida. La primera decisión fundamental es la decisión espiritual. Tú y yo, es necesario nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo, un hombre que sabía las Escrituras, que conocía la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo lo dijo Nicodemo? Yo ya soy un hombre grande, voy a volver al seno de mi madre, voy a volver allí para volver a nacer. No, querido, yo no te estoy hablando de lo natural o de lo carnal. Porque lo que es de la carne, carne es, más de lo que es del espíritu, espíritu es. O sea, es necesario nacer de nuevo. El nacimiento que tú y yo debemos tener es un nacimiento espiritual. Esa es la decisión más importante de la vida, mis queridos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos la vida comprada. En cualquier momento, ¡zuc!, a la presencia de Dios. Y si no tienes la salvación del alma, ¿dónde irás? No hay una posición intermedia. En la Biblia no encontramos
algo intermedio. Jesús habló a veces más del infierno que del cielo, pero solamente dos caminos, uno estrecho y uno angosto. Uno ancho y uno estrecho y uno ancho. La segunda decisión también importante en la vida es la decisión sentimental. Es elegir el compañero, la compañera de la vida. Pero no me voy a detener en esta decisión, que ya va a tener su oportunidad en este campamento de hablar también algo con respecto a ello, sino la tercera decisión, que es la decisión vocacional. ¿Qué significa el término vocación? Es un tema muy amplio, que afecta a toda la personalidad, incluso determina muchas veces el futuro del individuo y quizás el de su familia. Se puede estudiar el tema vocación y darle un enfoque, por ejemplo, lo voy a mencionar muy rápidamente, esto no tiene mucha importancia, pero para aquellos que muchas veces quieren conocer algo más, por ejemplo, desde un punto de vista psicológico. Procesos mentales, motivaciones, trata de determinar por qué alguien elige tal o cual camino, se estudia el ambiente en que actúa, las presiones que soporta, la educación que ha recibido, las asociaciones y reacciones de la mente, se extraen pautas más o menos rígidas según la escuela que se siga. Ese es el enfoque psicológico de la cuestión. No lo vamos a ver, no nos interesa en estos días esto. Otro enfoque desde el punto de vista filosófico o sociológico, por ejemplo, se estudia los mecanismos que emplea la sociedad para moldear a los individuos. Pero hay uno tercero, la palabra mucho no me gusta, muchos de ustedes saben, pero la ponemos para distinguirla de las otras, es el enfoque religioso. Y es cuando hacemos intervenir a Dios. Para un hijo de Dios, mis queridos, esto es ineludible. En la Edad Media se pensaba que el Señor solo intervenía en esto y hacía el llamado al ministerio para llamarlo al pastor, al evangelista, al misionero. Y hoy muchos son los que siguen este tipo de línea. El único llamado que existe es el llamado vocacional a ser pastor, a ser misionero. Hoy, como en la Edad Media, todavía hay muchos de nuestros hermanos que apoyan este criterio. No lo critico, pero no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con Lutero, con Calvino, por ejemplo, los reformadores. Ellos dieron dignidad al trabajo, inclusive al trabajo manual, dignificaron el trabajo. Dijeron ellos que con el trabajo también se puede servir a Dios a través de las distintas profesiones. Hay profesiones como médico, el doctor Chambi, por ejemplo, que está con nosotros estos días. Hay profesiones como, sé que algunos de ustedes son enfermeros o enfermeras, hay chicos y chicas que están estudiando esta carrera. Se puede servir al Señor en los distintos ámbitos. Sería absurdo negar los aspectos psicológicos, fisiológicos, sociológicos, sociales de la vocación. Pero también, mis queridos, sería necio de nuestra parte dejar de lado a Dios. Porque se trata de una decisión importante en tu vida y en la mía. ¿Sabes? El sabio Salomón escribió el libro de Eclesiastés, y este Dios nuestro que creó el mundo y el universo, ¿sabe lo que dice allí? Tiempo y ocasión acontecen a todos. Si tenemos nosotros claro este llamado, hay una persona del Antiguo Testamento que creo que es el personaje bíblico que más claro tuvo el llamado de Dios. ¿Sabes quién fue? Jeremías. Le voy a leer lo que dice la versión popular. Antes de darte vida, ya te había yo escogido. Antes de que naciera, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Es que Dios se ha preocupado, mi querido, por ti, por mí, desde antes de tu nacimiento. Él ya me ha programado. Es por eso que para ser y para hacer con H, uno es ser solamente, el otro es hacer. Dios tiene que intervenir y darte planes específicos. Muchos hombres
en la actualidad, y leemos sus historias, nos hablan de la lucha interior que tienen ellos. ¿Y sabes quién nos habla más de su lucha interior? El apóstol Pablo. Mira cómo dice la versión popular un pasaje, dice: para mí, mis queridos hermanos, no es motivo de orgullo predicar el evangelio, el mensaje de salvación, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no predico el evangelio. Por eso, si lo hago por mi propia voluntad, ya tengo mi recompensa. Y si lo hago a regañadientes, de todas maneras, es un encargo que Dios me ha dado. Es que la vocación, mis queridos, no es necesariamente algo grato, de lo cual solo sentimos alegría, placer, gozo, algarabía, júbilo. En realidad no es así cuando se tienen reales aspiraciones. Es que la meta, pregunten ustedes a alguien que ha llegado a la meta tal vez de alguna profesión o de algo en el comercio, es que la meta se alcanza a través de la lucha. No hay triunfo sin lucha, no hay victoria sin estar peleando, mis queridos. Hay etapas en la vida en las cuales tú y yo tenemos que atravesar. Piensa en José. Sin duda, mis queridos, que este muchacho José le habría sido difícil sentirse bien él cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. No obstante, en lo que se refiere al plan de Dios, o mejor dicho, una palabra un poco teológica, la providencia de Dios estaba sobre José. Y allí dice, terminando el libro de Génesis, un versículo que me encanta. Mis queridos hermanos, él le dice a sus propios hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Es que esta idea de vocación aparece en tres formas distintas. En primer lugar, el ministerio cristiano. Y allí tenemos una cita que ustedes creo que esta mañana en los devocionales lo tuvieron. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Allí dice el apóstol: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las traducciones más antiguas, la 1909, no usa llamamiento, usa vocación. Este es el ministerio por el cual muchos hombres de Dios han sido llamados a trabajar para Dios en un servicio completo. Pero hay otro, que es el ministerio, es un trabajo, puse ministerio solo, es un trabajo que uno lo hace naturalmente, es un talento, pero que en las manos de Dios pasa a ser un don. Y mientras estaba haciendo este estudio, recordé a un profesor de la facultad, allí en Santa Fe, se llama doctor Jorge Moset Iturraspe. Él nos daba unas clases magistrales, mis queridos. Cada vez que este hombre terminaba de hablar, era motivo de aplauso. Queríamos aplaudirlo. La forma en que él exponía, él llevaba un código civil tipo Biblia. No sé si conocen esos códigos, ese tipo Biblia, digamos. Solamente eso. Leía un artículo y hablaba, punto 1, punto 2. Una maravilla. Es un talento. Tal vez ese mismo talento, si este hombre pasara por las manos de Dios y se convirtiera al Evangelio y Jesucristo entrara, tal vez no lo utilizara para ese don Dios, o le daría otro don. O el mismo talento puede ser un buen orador, un buen predicador. Si se convirtiera, por ejemplo, qué sé yo, un cantante. Yo siempre digo los cantantes más famosos, Palito Ortega, Sandro, Leodán, estos cantantes que ya no están más en la moda de ustedes. Ustedes ahora, no sé, Charly García, dicen ustedes, qué sé yo, esos cantantes de ahora, ¿no? Aunque Charly no sé si canta, qué es lo que hace, pero... se convierte, a lo mejor canta para Dios. Hace poco me enteré, no sé qué hay de eso, ¿es cierto? Aparentemente sí. Pocho la Pantera, ahora ¿cómo es? El León de Judá. Dejó de ser pantera y pasa a ser león de Judá, dice que se convirtió.
puede ser. Alguien que cante para Dios. Hay una chica también que antes cantaba para el mundo, cantaba canciones, y ahora ese mismo talento en las manos de Dios pasa a ser un don. ¿Te das cuenta? El tercero que habla allí es la vocación. Y allí hay una cita, y esta vocación en las Escrituras es para toda la vida cristiana. Para toda la vida cristiana. Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es que la idea de que tú y yo somos llamados, mis queridos, es para estar en Cristo. No busquemos nosotros ningún lugar destacado tal vez en la iglesia. Dios nos va a llamar en el momento justo, exacto, para ocuparlo. Es que Dios necesita de hombres y mujeres que hayan sido quebrantados por el Espíritu de Dios, que busquen realmente la gloria de Dios. Pero buscar la gloria de Dios no es tan solamente una frase bonita o alguna expresión de deseo, sino que sea así, de una forma genuina, auténtica, real, en tu vida y en mi vida, a los efectos de que realmente trabajemos todos juntos para la gloria de Dios. Es que si tenemos claro este llamado de Dios como lo tuvo claro Josué, y nos entregamos en sus manos, Él se va a encargar de capacitarnos, mis queridos. El Señor Jesús decía: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No hubo nada ni nadie que se interponga entre la voluntad del Señor Jesucristo y la voluntad de su Padre. Nada se interponía entre una y otra. Este es el secreto del poder. Buscar de tal modo su voluntad, mis hermanos, que podamos tú y yo encontrarnos precisamente, como decía mi amigo también de Cococho, de Buti, ¿se acuerdan? Oscarcito Sánchez tenía esta expresión: deberíamos tratar de buscar y estar en el centro mismo de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Nada puede suplir, sustituir. Seremos tal vez los más desdichados, mis queridos, si no estamos en la voluntad de Dios. Debemos rendirnos incondicionalmente a la voluntad de Dios y decirle, como dijo Pablo en estos días. ¿Recuerdan ustedes, aquellos que tienen sus apuntes y que están tomando apuntes, tal vez recordando, se van a acordar la primera frase que apareció allí, como decía el capítulo de los Hechos, que sería el eslogan o algo para tu vida y la mía durante todo este tiempo de campamentos? ¿Que hablaba de qué? Qué mente frágil. Que Dios quiere utilizarte como un instrumento. Este mes un instrumento útil para la obra del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? El llamado a veces es un llamado audaz. Frente a todos los obstáculos no es nada nuevo. La misma idea que se repite en el versículo 6, 7, es la misma idea que también dice: yo estaré contigo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Es que Dios sabía, mis queridos, que un dirigente de un pueblo conlleva a veces momentos de desánimo. Momentos de desánimo. Momentos en los cuales uno dice: bueno, está bien, listo, chao. Cierro todo, largo todo, no va más, tiro la toalla. ¿Para qué? Como diría alguno, ¿no? ¿Para qué hacerme mala sangre? ¿Qué quieres que haga, Señor? Josué tenía que ser valiente para conquistar la tierra prometida. Su garantía, mis queridos, era la presencia de Dios, de Jehová con él. Dios no abandona, mis queridos, a sus siervos. Él es fiel para caminar paso a paso juntamente con ellos. Por eso, qué lindo es que tú y yo tengamos en estos días fidelidad al Señor,
ser un hombre fiel y tener un llamado, una vocación segura. Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies las virtudes de aquel, del Señor Jesucristo. Tercero, ser llenos de la palabra de Dios. Esta es la segura presencia de Dios hecha efectiva en la experiencia diaria por medio de la palabra de Dios en tu corazón y en mi corazón. Mis queridos, este es el mayor secreto que tenemos tú y yo para poder dirigir. Tener la palabra de Dios en el corazón, llenarnos de la palabra de Dios. Dice allí, día y noche el versículo. Si queremos ser apartados, mis queridos, para un servicio fructífero, deberíamos nosotros ir a Dios en oración y en lectura de su palabra. Si queremos tener autoridad, tenemos que haber experimentado, mis queridos, lo que es pagar el precio de una puerta cerrada. Pues ningún dirigente, mis queridos, es más eficaz en su obra que cuando se encuentra a solas con Dios sobre sus rodillas. Y te digo una frase bonita que me encanta, ¿no? Para ese cartel que está allí. Nunca se está tan alto que cuando estamos de rodillas. Nunca se está tan alto que cuando estamos de rodillas. No hay fórmulas mágicas para la santidad. No hay sistemas milagrosos, mis queridos. No hay imposición de mano. Yo en estos días tú puedes decir, bueno, quisiera orar con el hermano amado y tal vez hay otras iglesias que lo practican e imponen mano. No, esto no te va a hacer más santo, mis queridos. Te van a imponer la mano los más grandes hombres sabios de Dios si quieres, pero tú vas a salir luego de la imposición de mano que puedan hacerte o algo por el estilo y vas a ir a pecar tal vez. No hay un camino corto al poder espiritual. Decimos, día y noche meditarás en él. Arrodíllate ante él en oración. Las más grandes transacciones de las experiencias del hombre, mis queridos, no se hacen en la iglesia, sino se hacen tras las puertas cerradas. Oración. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, les dice en aquella primera carta, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cuánto dura tu oración? Te levantas por la mañana y dices, gracias Señor, amén, chao. Ah, no, si yo oro en el día, gracias por el alimento que me das, amén, ya está. Mis queridos, grandes hombres de Dios han pasado noches enteras en oración, levantándose 4 o 5 de la mañana, no importa si hacía frío, si estaban enfermos, débiles o lo que fuere, estaban en oración. Qué lindo sería que a partir de este campamento pongamos en nuestro corazón este deseo de hablar con Dios, orar a Dios. Pero en segundo lugar, ser llenos de la palabra de Dios. Y allí hay una mano que va a aparecer, es la mano de Javier. Y más o menos a ver si sos un poquito equilibrista, a ver si puedes leer, porque no tenía una media fina, pero voy a tratar de traducir lo que dice allí, ¿no? Romanos 10:17. Oír. Está bien. En este dedito chiquito, ¿eh? Oír. ¿Sabes lo que dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios.
Tú y yo hemos venido a Cristo Jesús por el oír. Por el oír. Una predicación, un mensaje, algún hermano que te habló, alguien que te... Yo recuerdo esa noche que aquí está Betty con nosotros y se me anda escapando Mario, pero vamos a tratar de ubicarlo a Mario en estos días, Mario Multi. Qué lindo es pensar en esto. Se oyó la palabra de Dios. Yo no recuerdo el día, mis queridos, pero tiene que haber sido un día de mi infancia, porque en mí hay convicción. A veces eso no sucede a los hijos de creyentes. No recordamos exactamente el día en que nos hemos convertido a Dios. Aquellos que después de grandes pueden contar su experiencia y su testimonio y decir, hubo un día, hubo una fecha, no lo entendía muy bien, necesitaba de Dios y dije, sí Señor, abro mi corazón, te acepto. Oíste la palabra de Dios. En segundo lugar, leer la palabra de Dios. Allí hay una cita que es Apocalipsis 1:3. Dice este versículo, bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, feliz el que lee. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Tercera cita, estudiar. Ahí hay una cita del Señor Jesucristo cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y este término de escudriñar, mis queridos, no es simplemente una mera lectura, La Biblia hay que bucear, es un término de Mario, hay que bucear, ir a las profundidades para encontrar riquezas, tesoros. Superficialmente a veces no se encuentran. Qué lindo es que escudriñemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Alguien me preguntó, ¿y por qué es necesario estudiar? Se puede leer simplemente y tratar de sí, está bien, lee, pero cuando el Señor dijo escudriñar, ¿sabes qué? La Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hace unos días estaba un tío mío que hace poco tiempo se convirtió al Señor. Y yo le decía a este tío, mira tío, si tú lees en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, ahí hay un versículo que es conocidísimo por los creyentes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Sigues leyendo y es el mismo apóstol que escribió eso, que en su primera carta, en el capítulo 2, no recuerdo qué versículos por allí, 16, 15, algo así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Juan, para un poquito. Tú nos dices allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahora se estás escribiendo nuevamente y le dices, hijitos míos, no améis al mundo. Pero ¿cómo te contradices? Si Dios ama al mundo, tú no dices no améis al mundo. ¿Cómo resuelves este problema? Y este problema, a la simple lectura, las dos palabras son mundo. Dios amó al mundo. Juan dice no améis al mundo. Escudriñando. Sabiendo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que al traducirse al español